Entonces vamos a empezar con dos definiciones importantes para entender el tema de fiebres hemorrágicas, justamente. Dos conceptos importantes que son conceptos básicamente epidemiológicos, pero que sí necesitamos conocerlos, ¿no? Primero, enfermedad emergente. ¿Qué es una enfermedad emergente? Básicamente, como podemos ver en la diapositiva, ¿no? Es una enfermedad nueva, ¿ok? Producida por un agente no identificado al momento, ¿no? No identificado anteriormente, obviamente, y puede darse tanto a nivel mundial como a nivel local ese tipo de enfermedad, y lógicamente va a ocasionar un problema de salud pública. Aquí el ejemplo típico, obviamente, será en su momento el SARS-CoV-2, ¿verdad? Eso ha sido una enfermedad emergente, entonces, ¿no? Una enfermedad totalmente nueva en un inicio, qué sé yo, a mediados del 2019, no sabíamos por quién estaba producido esa enfermedad, si, qué grado de letalidad iba a tener, no sabíamos si iba a ser, si iba a tener vacuna, no iba a tener vacuna, si iba a expandir a qué países, no sabíamos nada de eso, ¿no? Entonces era una enfermedad totalmente nueva y que no se ha quedado en un ambiente local, ¿verdad? Sino ha sido a nivel mundial todo aquello y se ha transformado en una pandemia, ¿no? ¿Y qué es una enfermedad reemergente, no? Cuando hablamos de una enfermedad reemergente, estamos hablando de una enfermedad que va a reaparecer, ¿no? Es decir, ya la conocíamos, ¿no? Ya en alguna ocasión ha causado o epidemias o pandemias también, ¿no? Y se ha controlado, ¿no? Pero en los últimos 20 años esa incidencia ha aumentado nuevamente, ¿ok? Esa es una enfermedad reemergente. Y lógicamente tenemos que conocer estos términos porque estas fiebres hemorrágicas básicamente han sido descubiertas entre las décadas de los 70s a 80s y han reemergido a partir de aquello y justamente a partir del 2000, 2010 y ahora mismo, ¿no? Estamos encontrándolas nuevamente. Entonces, ¿qué son las fiebres hemorrágicas como tal? Básicamente son enfermedades que van a producir síndromes hemorrágicos agudos. ¿A qué nos referimos? Los síndromes hemorrágicos agudos van a tener una característica importante, ¿no? Primero, que dentro del cuadro clínico tendrá que haber fiebre en estas enfermedades y segundo, tendrá que haber hemorragias, básicamente, ¿no? Y estas fiebres hemorrágicas son producidos por un sinnúmero de virus. Pero ¿cuál es la característica de todos estos virus? Que son virus ARN, ¿ok? Esa es la primera característica, que todas estas fiebres hemorrágicas son producidas por virus ARNs o RNAs, ¿no? Dentro de eso tenemos los arenovirus, por ejemplo, ¿no? Básicamente los arenovirus, ahí tenemos el dibujito, producirán fiebres hemorrágicas como la fiebre hemorrágica de Junín, la fiebre hemorrágica de Machupo, ¿no? O boliviana o argentina, la fiebre hemorrágica de Lassa, la de Guaranito, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo son los filovirus, ¿no? Dentro de las fiebres hemorrágicas que producen los filovirus estarán el ébola, por ejemplo, está la fiebre hemorrágica del Marburg, todas ellas vamos a ir estudiándolas poco a poco. También tendremos los bunyavirus, que básicamente ejemplos de esas fiebres hemorrágicas será la fiebre hemorrágica del Valle de Rift, la de Crimea-Congo, los antivirus, por ejemplo, sí, los antivirus. Y también tenemos los flavivirus, que van a producir básicamente el dengue, la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica de OMC, ¿ok? Entonces, muchas de estas fiebres hemorrágicas las tenemos en el medio, a nivel sudamericano, latinoamericano y en nuestros países, lógicamente. Otra característica importante de estas fiebres hemorrágicas es que
necesitan de un hospedero y o vector, ¿ok? Hospedero, vector son sinónimos en en este caso. Y básicamente vamos a hablar de tres tipos de vectores o tres tipos de hospederos, ¿no? Unos serán los roedores, estamos hablando específicamente para las fiebres hemorrágicas. Unos serán los roedores, otros serán los mosquitos, ¿no? Y otras serán, aquí no tenemos, pero serán las garrapatas, ¿ok? Las garrapatas. Entonces, esos van a ser los hospederos o los vectores donde van a vivir estos tipos de virus que hemos visto en la diapositiva anterior y van a contagiar al ser humano. Ahora, el ser humano, ¿cómo va a llegar a tener estos virus, no? Básicamente estos virus, volvemos a repetir, en el caso de los roedores, van a vivir en las heces, los virus, ¿no? En las heces y en la orina del roedor. Por ende, cuando los roedores defecan, ¿no? Generalmente lo hacen en lugares que están también, que tienen polvo, que tienen tierra, que tienen arena, todo eso. Entonces se mezclan estas heces fecales, esta orina con todo eso, y esto obviamente va al medio ambiente. Entonces nosotros aspiramos este polvo, esta arena, todo esto junto con las heces fecales o junto con la orina del roedor y la transmisión es vía aérea, vía aerosol en este caso, ¿no? En el caso de los insectos, ¿no? Básicamente vivirán en su sangre, ¿no? En la sangre de los insectos. Entonces, esto no lo vamos a aspirar, lógicamente, ¿no? Estos nos tendrán que picar, ¿no? Que picar porque viven en la sangre de ellos, nos pican y nos transmiten el virus, ¿no? En el caso de las garrapatas, nos tendrán que morder, ¿verdad? Y transmitirnos vía hematógena, en todo caso, los virus, ¿no? Entonces, por ende, el ser humano no es un reservorio natural. El reservorio natural son los animales, en todo caso. Por ende, también podemos decir que estas fiebres hemorrágicas son, perdón, son enfermedades zoonóticas, ¿ok? Porque son transmitidas por animales, como decíamos, ¿no? Está restringido geográficamente, como hemos hablado hace un momento. Varios de los nombres de las fiebres hemorrágicas tienen nombres de lugares, ¿verdad? La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, por ejemplo, la fiebre hemorrágica de Lhasa, la fiebre hemorrágica de Omsk, ¿no? Entonces son lugares geográficos donde se han presentado estas fiebres hemorrágicas. Y que sí se puede dar la transmisión entre humanos, sí. Es decir, un humano sano aspira, qué sé yo, las heces fecales del ratón, ¿no? Que se mezcla habíamos dicho, con el polvo, con la tierra, aspiramos eso, nos contagiamos de X fiebre hemorrágica, ¿verdad? Y digamos la fiebre hemorrágica de Junín en Argentina, ¿no? Y una vez que tenemos esto, yo puedo contagiar a otro humano, ¿no? Entonces yo ya soy portador, no soy reservorio natural, pero sí soy portador del virus y puedo contagiar a otro humano, ¿no? A mis familiares, qué sé yo. Ahora ya adentrándonos a las grandes variantes de fiebres hemorrágicas que existen. Aquí vamos a ver primero la familia de los arenavirus, ¿ok? ¿Qué fiebres hemorrágicas van a producir los arenovirus? Ya habríamos adelantado algo, ¿no? Por ejemplo, la fiebre hemorrágica de Lhasa, fiebre hemorrágica argentina, ¿no? El agente etiológico es el virus Junín, así se llama. La fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? El agente etiológico será el virus Machupo. La fiebre hemorrágica brasilera o brasileña, ¿no? Su agente etiológico es el virus Sabia. Y la fiebre hemorrágica venezolana, que el agente etiológico será el virus guaranito. Aquí vemos que las primeras tres son transmitidas por roedores, por distintos tipos de roedores. No el mismo ratón puede contener todos los virus. Ojo con eso, ¿no? Diferentes roedores tienen diferentes tipos de virus. Ya vamos a ir viendo eso más adelante, ¿no? Y
Dos aquí no nos marca nada, ¿no? La fiebre hemorrágica brasilera y la venezolana. Básicamente la fiebre hemorrágica brasilera es la más nueva, ¿no? Es eso se ha descubierto en la década de los 90, entonces la más nuevita. Y no tenemos todavía cuál es el que transmite, qué animal transmite esto. Todavía no lo hemos identificado. En la fiebre hemorrágica venezolana sí ya está más o menos identificado, que también es una fiebre hemorrágica nueva, ¿no? Y bueno, eso vamos a ir viendo poco a poco. El nivel de bioseguridad que necesitamos, es decir, para estudiar estos virus, para manipularlos, para descubrir vacunas para estos virus, necesitamos un nivel de bioseguridad o seguridad biológica 4, el más alto, ¿no? Los niveles de bioseguridad son 1, 2, 3 y 4, el más alto necesitamos, ¿no? Que ya lo vamos a ir describiendo también en un momento a qué nos referimos. En el caso de los bunyavirus, perdón, básicamente nos puede producir la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la fiebre hemorrágica por antivirus, ¿no? Y la fiebre hemorrágica del Valle de Rift. Básicamente, la de Crimea-Congo es transmitida por garrapatas, por mordedura de garrapatas se transmite. Los antivirus también es... no existe aquí me voy a venir, un reservorio natural primario identificado, bien identificado, ¿ok? Y eso vamos a ir viendo cuando veamos antivirus como tal. Es decir, que estos reservorios han ido... a ver si me permiten el término, mordiendo un primer animal a un segundo animal, el segundo animal a un tercero y a un cuarto, ¿no? Cosa de que no sabemos, no conocemos cuál es el reservorio natural primario en el caso de los antivirus. Se dice que son los murciélagos, ¿no? Pero depende de qué tipo de antivirus será el murciélago en algunos, serán también roedores en otros, ya vamos a ir viendo todo eso. El nivel de bioseguridad que necesitamos para estudiar esos virus, para manipularlos, para crear vacunas contra ellos, etcétera, etcétera, para estudiarlos, es en un nivel de bioseguridad 3, ¿ok? Un poquito menos que los anteriores, pero también es alto. Los filovirus. Básicamente, en el caso de los filovirus, tenemos dos tipos de fiebres hemorrágicas, el ébola y el Marburg, ¿ok? El ébola, lógicamente, es una... habíamos hablado algo de aquello, ¿no? Tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta, ¿no? Pero no todos se mueren, lógicamente. La vía natural de infección en el ser humano es transmitida por animales. De la misma manera, ¿no? Todo empezó en los murciélagos frugívoros, ¿no? Los murciélagos frugívoros, es decir, que comen fruta, por alguna razón han mordido a animales roedores, diferentes tipos de roedores, y estos roedores han transmitido la enfermedad, ¿no? De todas maneras, el reservorio es desconocido. Puede ser el murciélago, pueden ser los roedores, qué sé yo, ¿no? O sea, no tenemos un reservorio primario conocido, volvemos a repetir. Todo lo que estamos diciendo ahorita, en este caso es particular, son conjeturas, si ustedes quieren, ¿no? Son cosas todavía no bien probadas, ¿no? Que son más o menos lo que pensamos que ha podido pasar, más o menos. Y tanto el ébola y el Marburg requieren un nivel de seguridad biológica altísimo, 4 en este caso, ¿no? Luego tenemos a los flavivirus, ¿no? Los flavivirus básicamente nos transmitirán el dengue. Hay 4 tipos, ¿no? Nos transmitirán la fiebre amarilla. Esto obviamente, como eso es cultura general, es transmitida por un mosquito, ¿no? Eso vamos a ir viendo, pero ya deben saber ustedes. También tenemos la fiebre del bosque de Kiasanur y la fiebre hemorrágica de Omsk, transmitido por garrapatas. Estos requieren un nivel de bioseguridad 3. Y los alfavirus que básicamente nos transmiten la enfermedad de chikungunya, el virus de chikungunya. Es bastante nuevo, por ejemplo, el del chikungunya, ¿verdad? Por cierto, el virus del chikungunya no está en su programa, ¿no? Ese es su programa que ustedes tienen de micro, es muy desactualizado, ¿no? No está en su programa el virus del chikungunya, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? O sea, son cosas que simplemente les quiero hacer notar, ¿no?
que bueno, ustedes pagan en esa universidad, ¿no? Entonces como que, no sé, como que todos deberíamos contribuir a que esto sea un poquito mejor, ¿no? Haya información más actualizada, que nosotros los docentes estemos mejor preparados, que ustedes los alumnos también tengan más facilidad de contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, cierro mi paréntesis. Entonces, de manera general, ¿qué van a causar? ¿Qué cuadro clínico van a causar estas fiebres hemorrágicas? Ya habíamos dicho, ¿no? Primero tendrá que haber fiebre, por eso se llama fiebre hemorrágica, ¿no? En los primeros estadios habrá simplemente una febrícula, nada más, fiebre muy leve, pero cuando ya pasa a estadios más severos, lógicamente esta fiebre aumentará. Va a haber petequias, ¿no? ¿Qué son las petequias? Básicamente son, son como las pecas, pero de sangre, ¿ya? Son puntitos rojos que debido a la falta de coagulación o a la mala coagulación que producen estos virus, se forman en diferentes regiones del cuerpo. Pueden haber petequias solo en cara, por ejemplo, ¿no? Pueden haber petequias en cuello, en tórax, en manos, en pies, ¿no? Dependiendo de qué virus es. Entonces, otra característica importante son la aparición de petequias. No nos olvidemos que todas estas fiebres hemorrágicas cursan con un problema en la coagulación sanguínea, ya sea que estos virus van a alterar los factores de coagulación, ya sea que estos virus van a alterar o malograr el vaso sanguíneo, ¿ok? Eh, por ende, otro signo síntoma será las hemorragias, ¿no? De todo tipo, ¿no? Hemorragias nasales que se llamarán epistaxis, hemorragias orales que se llamarán hematemesis, hemorragias uterinas que se llamarán metrorragias, ¿no? Pueden ser internas o externas, ¿no? O sea, básicamente todo nos puede sangrar. También algo característico va a ser la trombocitopenia, ¿no? Esa es otra de las cosas que caracteriza a las fiebres hemorrágicas, que hay un descenso de las plaquetas, por ende, mayor tendencia a la hemorragia, justamente, ¿no? Si ese paciente sangra demasiado, ¿no? Está con hemorragias masivas, obviamente va a tener hipotensión, ¿no? Y esa hipotensión asociada a signos del sistema nervioso central, no nos olvidemos que estos virus también pueden producir encefalitis, ¿no? Diferentes tipos de encefalitis, ¿no? Entonces, cuando ya hay todo este cuadro clínico de fiebre, petequias, hemorragias, hipotensión y se asocia encefalitis o signos del sistema nervioso central, entonces lo más seguro es que este paciente vaya a fallecer, ¿no? Laboratorialmente hablando, también podemos encontrar leucopenia, es decir, un descenso en los glóbulos blancos, excepto en una de las que ya vamos a ver en qué caso no se encuentra eso, y proteinuria, muy característico también. ¿Qué es la proteinuria? Eliminación de proteínas en la orina. ¿Ok? No es normal que eliminemos proteínas en la orina, ¿no? Lo normal es más bien que no exista proteínas en la orina, no exista glucosa en la orina, no exista cetonas en la orina, todo eso, ¿no? Pero cuando tenemos ciertos trastornos podemos generar esta proteinuria con la consiguiente insuficiencia renal aguda. Perdón, mano, disculpar, es que no he almorzado bien. Entonces, ahora ya adentrándonos a los arenovirus. Los arenovirus básicamente son de dos grandes grupos, ¿no? Los arenovirus del viejo mundo y los arenovirus del nuevo mundo. Básicamente los arenovirus del viejo mundo causan no porque sean del viejo mundo ya no existen, ¿no? Siguen existiendo y siguen causando enfermedades. Y la enfermedad que causa el renovirus del viejo mundo es la coriomeningitis linfocitaria, con una tasa de letalidad altísima en recién nacidos. Y los arenovirus del nuevo mundo básicamente se han diseminado en Sudamérica, ¿no? Se han descrito incluso más de 20 virus del Nuevo Mundo, 16 justamente en Sudamérica, Latinoamérica, ¿no?
pero más bien solo 4, bueno, 5 hasta ahora, ¿no? Producen patología en el ser humano. El arenovirus, bueno, arenavirus, perdón, básicamente su reservorio son los roedores o los ratones, ¿no? Dependiendo del tipo de virus, del tipo de arenavirus, va a ser también el tipo de roedor, ¿no? No es un solo ratón, habíamos dicho. Y las infecciones en el hombre van a ocurrir por transmisión del aire, ¿no? Es decir, por aspiración de las heces fecales y de la orina de los roedores que se mezclan con las cosas del ambiente, ¿no? Entonces, eso aspiramos y lógicamente nos contaminamos. Esa es la vía de transmisión. Y ahí podemos ver la partícula de arenavirus, ¿no? Es un virus esférico envuelto, que aquí lo tenemos, ¿no? Mejor, es un virus, decíamos, envuelto, arenavirus, perdón, un virus RNA envuelto que básicamente tiene dos proteínas de superficie importantes, que va a ser la G1 y la G2. ¿Quiénes van a sintetizar estas proteínas, no? Y las otras proteínas estructurales, ¿no? 3 tipos de genes, ¿no? El gen S, ¿no? La nucleoproteína del extremo 3 y la nucleoproteína C del extremo 5. Estos son genes, ¿ok? Gen S, nucleoproteína del extremo, o son partes del genoma, si ustedes quieren, ¿no? Nucleoproteína del extremo 3 y del extremo 5, entonces van a codificar las proteínas estructurales. El procesamiento de la glucoproteína C, por ejemplo, va a dar origen a las proteínas de superficie G1 y G2. Lógicamente, la G1 tendrá, será el antígeno principal del virus, ¿no? Y el gen, también tenemos un último gen, que es el gen L, que va a codificar la polimerasa viral. ¿Qué significa esto? ¿No? Bueno, es rica en cisteína, dicho sea de paso, pero ¿qué significa que codifica la polimerasa viral? Perdón, que el gen L trabaja o tiene su función en la replicación viral, ¿no? Ahí tenemos las principales proteínas estructurales, como decíamos, ¿no? Aquí tenemos la L, ¿no? Es de localización interna, porque ya hemos dicho que esta tiene que ver con la replicación del virus y está asociada a nucleoproteínas. Lógico, eso es en todos los virus, ¿no? O sea, no estamos descubriendo la pólvora acá. La GPC, ¿no? O glucoproteína C, está asociada a las células que va a contaminar, ¿no? Y habíamos dicho es el precursor de las glucoproteínas G1 y G2. La P72, ¿no? La poliproteína o la proteína P72 es interna, una proteína interna, está asociado también a la nucleoproteína. La NP o nucleoproteína como tal también es interna y forma complejos de ribonucleoproteínas. ¿Qué significa? ¿Qué son estos complejos de ribonucleoproteínas? Básicamente tienen la capacidad de modificar las células a las que van a invadir. Es decir, el virus va a entrar en la célula y le deja una señal, si ustedes quieren, ¿no? Esa célula, les voy a poner un ejemplo así bien fácil de entender. Esa célula era blanca, si ustedes quieren, ¿ya? Era una célula blanca. Entonces, el virus entra, el arenovirus, entra a la célula, y mediante este complejo de ribonucleoproteínas ya le deja un color azul, si ustedes quieren. Entonces, esa célula que era completamente blanca y por ende tenía una función específica, ahora es blanca con azul, ¿no? Entonces ya no es la misma célula que era antes, ¿ok? Fácil de entender, ¿verdad? Y por ende, ¿no? Esa célula ya no cumple las funciones que debería cumplir con normalidad, ¿no? Y ahí empieza la enfermedad. Entonces luego tenemos las glucoproteínas G1 y G2, ¿no? Que están aquí, que son de superficie, están adosadas a la envoltura y son glucosiladas, obviamente, o glicosiladas, ¿no? O sea, tienen proteínas y tienen carbohidratos. La G2
está en relación con la nucleoproteína, de todas maneras, ¿no? Y también tenemos la proteína ZP11, que es interna y es el regulador de la replicación del virus. Dentro de las fiebres hemorrágicas en Sudamérica, entonces, básicamente la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? Va a ser, su agente etiológico es el virus Junín, ¿no? Ya habíamos dicho, y el reservorio, o sea, donde vive, es el Calomis musculinus, ¿ok? Ese es un tipo de roedor. Es un roedor que básicamente ocupa pampas húmedas, ¿no? Y se ubica en el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿ok? Reservorio es más rural, ¿ok? Es decir, es un ratón o es un roedor más rural, no es un roedor urbano, ¿no? Por ende, encontraremos fiebre hemorrágica argentina más en el campo que en la ciudad, en otras palabras, ¿no? Luego tenemos la fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? Producida por el virus machupo, ¿no? Su hospedero o su reservorio es el Calomis callosus, otro tipo de roedor, ¿no? Y donde se encuentra específicamente en la población del Beni, en el departamento del Beni. Este Calomis callosus sí puede ser un roedor tanto rural, pero también urbano, ¿ok? Es decir, puede vivir o vive en el campo y también en la ciudad, ¿ok? La fiebre hemorrágica venezolana, ¿no? ¿Quién la produce? El virus guaranito. Y su reservorio es el Sigodontomis brevicauda, ¿ok? Es un ratón mucho más gordo, mucho más grande, que no tiene cola o tiene una cola bien pequeñita. Esas son las características, ¿no? Y viven en la región portuguesa de Venezuela, ¿no? Este reservorio ha sido identificado recientemente, ¿no? En el caso de la fiebre hemorrágica venezolana, ¿no? Antes no se tenía un reservorio conocido. Y tenemos finalmente la fiebre hemorrágica brasilera, que habíamos dicho es prácticamente la última en descubrirse en la década de los 90, producido por el virus Savia. No sabemos cuál es su reservorio, todavía no sabemos, y es típica de Sao Paulo, Brasil. Entonces, ahora ya empezando a estudiar al virus Junín, básicamente habíamos dicho, ¿no? Causa la fiebre hemorrágica argentina y se ha identificado, es uno de los más antiguos más bien ¿no? Se ha identificado en 1958, entonces más o menos comparen, ¿no? 1958 el virus Junín y en el 92 el virus que causa la fiebre hemorrágica brasilera, ¿no? El 92 ha sido descubierto. Produce básicamente ataques anuales epidémicos en una determinada área geográfica. Por ende, estaremos hablando de que es una enfermedad o es una infección reemergente, ¿no? La fiebre hemorrágica argentina, entonces es una enfermedad reemergente. ¿Por qué? Porque va a producir brotes epidémicos de acuerdo a la estación del año, ¿no? ¿Cómo es el virus? Básicamente es un RNA monocatenario, ¿no? Envuelto, esférico o pleomórfico. Es decir, estos virus tienen la capacidad de cambiar un poco su forma, a diferencia de los anteriores que habíamos estudiado. Más o menos el diámetro está entre 50 a 300 nanómetros, ¿ok? Bueno, decíamos, ¿no? Dentro de lo que es la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? Aquí está, básicamente eso se da a nivel rural, ¿no? En el campo, y los que van a cosechar productos, qué sé yo, verduras, tubérculos y lo que fuere, ¿no? Están en contacto con la tierra, ¿no? Y en esta tierra ha defecado y ha orinado seguramente el roedor, ¿no? Dejando o depositando los virus y qué sé yo, el agricultor, ¿no? Inhala esto, ¿no? Inhala los virus y de esta manera se contagia la fiebre hemorrágica. Y habíamos dicho, tiene brotes epidémicos estacionales. Generalmente, ¿en qué momento del año aumenta? En otoño,
¿ok? Es muy típico que aumente este brote en otoño. Bueno, obviamente haciendo un resumen, entonces la forma de contagio será por inhalación, ¿no? Al inhalar los virus que están ahí en las heces y en la orina del roedor, ¿no? También puede darse por contacto, ¿no? Habíamos visto, ¿no? En la anterior diapositiva, aquí, miren, ¿no? O sea, no usan guantes, por ejemplo, aquí los agricultores no usan guantes. ¿Y qué pasa si en la mano de uno de ellos hay una herida, ¿verdad? O con la misma cosecha se hacen una herida. Entonces, por esa vía también puede transmitirse el virus, ¿no? Agarran la tierra con las deposiciones del ratón y ese virus ya va a entrar vía hematógena, ya no va a entrar vía inhalatoria, ¿verdad? Se puede dar también. El periodo de incubación está entre 6 a 14 días, ¿ok? ¿Qué síntomas vamos a tener, no? Como toda enfermedad viral, ¿no? Primero vamos a tener síntomas genéricos, ¿no? Alguito de fiebre, dolor de músculos, dolor de huesos, falta de apetito, leves estornudos, leve tos, ¿no? O sea, me va a generar como un cuadro pseudogripal nada más, ¿no? Eh, si mi sistema inmunológico no es suficiente para, lógicamente, para combatir esto, entonces ya me aparecerá erupciones en la cara o petequias en la cara, ¿no? Y si esto todavía continúa, obviamente ya vendrán signos neurológicos, ¿no? Porque puede causar una encefalitis. Este virus puede causar una encefalitis y lógicamente ya el paciente tiene más chances de morirse, ¿no? Eh, Sin embargo, si el sistema inmunológico es capaz de pelear en nuestro organismo, ¿no? Cerca de la segunda semana ya comienza el periodo de recuperación de ese paciente. Solamente entre el 15 al 30% desarrollan el encefalitis, ¿no? Y lógicamente, ya habíamos dicho, con la consiguiente muerte, ¿no? El tratamiento para el virus de la hemorrágico argentino, básicamente es transfusión de plasma inmune, ¿no? Eso se hace para muchas enfermedades virales, ¿no? El virus contra la fiebre hemorrágica argentina sí tiene vacuna. De hecho, es la única que tiene vacuna, ¿ok? Estamos hablando dentro de las fiebres hemorrágicas sudamericanas, por si acaso. La única que tiene vacuna es la Argentina, que sí nos puede servir para otras, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante. Y aquí tenemos, ¿no? Su hospedero, que es un ratón grande, de cola larga, que se lo conoce como ratón maicero, habíamos dicho, rural básicamente, ¿no? Muy bien, ¿cómo se va a producir la enfermedad? Primero va a haber elementos inespecíficos de lesión en los vasos sanguíneos, ¿no? Luego empezará una congestión de estos vasos sanguíneos, generando, si los vasos sanguíneos se van a congestionar, va a generar un edema, ¿no? Un hinchazón de los vasos sanguíneos, con todo lo que eso significa, con inflamación, lógicamente. Y a partir de esto se va a dar el tema de la hemorragia. En la lesión del endotelio vascular, va a estar producida básicamente por dos tipos de productos químicos, si ustedes quieren, ¿no? Citoquinas o citocinas y enzimas proteolíticas, ¿ok? Tanto las citocinas como las enzimas proteolíticas las producen el mismo vaso sanguíneo lesionado, ¿ok? Pero uno diría, pero ese vaso sanguíneo, en vez de arruinarse peor, debería curarse, ¿no? Eso debería ser lo natural. No nos olvidemos que hemos dicho que el virus tiene la capacidad de que una célula X la puede transformar. Cuando transforma esta célula X, entonces nuestro sistema inmune la ataca, ¿verdad? Como no la desconoce y la ataca, lógicamente. Entonces, puede causar producción de autodestrucción. En este caso,
citoquinas y enzimas proteolíticas. El mismo vaso sanguíneo se autodestruye, ¿no? Obviamente va a causar un daño endotelial importante con con el consiguiente sangrado, con la consiguiente hemorragia, ¿no? Y la disfunción vascular. Si la sangre no llega a los órganos que tendría que llegar, lógicamente esos órganos se van a alterar. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Va a haber un periodo de incubación, ¿no? O un primer periodo, una primera etapa donde habíamos dicho básicamente signos y síntomas comunes, ¿no? O sea, como de una gripe, ¿no? Fiebre, algo de dolor de cabeza. Sí, con las petequias ya podemos más o menos incurrir que puede ser una fiebre hemorrágica, ¿no? Y si esto sigue avanzando, va a haber una hemorragia en las encías, una hemorragia gingival y una hemorragia conjuntival. Esto ya no es tan normal, lógicamente, entonces esto nos permitirá darnos cuenta de en qué etapa nos encontramos, ¿no? Cuando ya tenemos una enfermedad vascular, vamos a ver que va a haber una gran pérdida de los capilares. Los capilares son, ustedes saben que son los vasos sanguíneos más vulnerables, más delicaditos, digamos, ¿no? Entonces va a haber gran pérdida de estos vasos sanguíneos, ¿no? Con la consiguiente vasoconstricción, ¿no? ¿Por qué va a haber vasoconstricción? Con el objetivo de evitar la hemorragia, ¿no? Sin embargo, si los vasos sanguíneos alterados son muchos, ¿no? Esto no va a ser posible, ¿no? Y nos va a llevar a un shock clínico, lógicamente. Ese shock clínico caracterizado por sangrado, 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 tanto interno como externo, ¿no? Y si a eso se asocia una encefalitis o una enfermedad neurológica, ¿no? Entonces ya estaremos que ese paciente va a entrar en coma y se va a morir. En el caso de las fiebres hemorrágicas sudamericanas, dentro de las enfermedades, de las alteraciones neurológicas, algo característico son las alteraciones de la marcha, ¿ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico? En los laboratorios vamos a ver que hay una leucopenia progresiva, ¿no? Es decir, va a haber un descenso de los glóbulos blancos. Ya habíamos dicho la trombocitopenia característica de las fiebres hemorrágicas, es decir, plaquetas bajísimas, ¿no? Un aumento del hematocrito. ¿Por qué se va a dar el aumento del hematocrito? Obviamente porque hay mucha pérdida de sangre, ¿no? Si hay mucha pérdida de sangre, no solo se pierde células sanguíneas, ¿verdad? Se pierde plasma. Por ende, va a haber un aumento del hematocrito, ¿no? Y el diagnóstico se lo puede hacer aislando directamente el virus, ¿no? Podemos buscar el antígeno del virus mediante la reacción en cadena a la polimerasa o buscar el anticuerpo contra el virus mediante inmunohistoquímica, ¿verdad? Ahora hablando específicamente de la fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? Producida por el virus machupo. Habíamos dicho que es transmitida por otro tipo de roedor, un poco más pequeñito, que vive tanto en lugares rurales como en lugares urbanos, ¿no? Que es el Calomis callosus. Su cuadro clínico se caracteriza por un comienzo lento, con leve fiebre, ¿no? Leve cefalea, dolor muscular, dolor articular, ¿no? Y luego ya va a haber la aparición de petequias en la parte superior del cuerpo, ¿no? Con sangrados por la nariz, es decir, epistaxis anteriores. Los pacientes, se ha visto que estos pacientes con fiebre hemorrágica boliviana o fiebre hemorrágica de machupo, ¿no? Responden bien a la vacuna del virus de Junín. No nos olvidemos que tanto el virus Junín como el virus machupo son arenovirus. Entonces, la vacuna contra el virus de Junín también se ha visto que sirve en el caso de la fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? O sea, sí podemos inyectar a un paciente con virus machupo. En el caso de la fiebre hemorrágica venezolana, causada por el virus guanarito, se caracteriza de la misma manera, un primer cuadro gripal o pseudogripal, ¿no? Con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, pero aparte esta se va a asociar con trastornos gastrointestinales, va a presentar
o puede presentar vómitos y diarrea, ¿no? Leucopenia en todos los casos, trombocitopenia en todos los casos, ¿no? Petequias, lógicamente, y dolor abdominal, ¿no? Hasta ahí, bueno, si el cuadro no se controla, va a pasar también a un cuadro de encefalitis con irritación del paciente, agitación y agresividad. Los pacientes que van a evolucionar hacia un cuadro mucho más severo, ¿no? Ya van a presentar hemorragias tanto internas como externas. Generalmente ahí vamos a ver hemorragias gingivales y epistaxis profusas, ¿no? Acompañadas de tos, dificultad respiratoria, ¿no? Convulsiones, con el consiguiente episodio de coma y muerte del paciente. Este tipo de fiebre hemorrágica se ha visto que puede tratarse con ribavirina, ¿no? Es decir, funciona bien o puede curarse, en otras palabras, con ribavirina. De la misma manera, ¿no? La transmisión es por un roedor mucho más grande, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? En las excreciones del roedor, ya sea orina, ya sea heces fecales, el humano va a aspirar y se va a contagiar o contaminar, ¿no? Ahora damos la vuelta a la página y vamos a hablar del hantavirus. El virus del hanta pertenece a la familia Buyambiridae, ¿ok? ¿Y qué características tiene su genoma? Que su ARN tiene 3 segmentos. Es decir, este es el único virus que podemos llamar virus RNA o ARN tricatenario, si ustedes quieren. No nos olvidemos que nosotros conocíamos virus ADN o ARN o monocatenarios o bicatenarios, ¿verdad? Y estos podían ser o positivos o negativos. Sin embargo, en el caso del hantavirus, el ARN tiene 3 segmentos, es un ARN tricatenario en este caso, ¿no? El diámetro más o menos está entre 80 a 100 nanómetros. ¿Cómo se produce la infección en la célula, ¿no? Ya lo habíamos descrito en anteriores diapositivas. Entonces, el virus, ¿no? Básicamente va a ingresar, penetra en la célula X, ¿no? Y va a ir a interactuar con las proteínas de esa célula. Es decir, con los ribosomas de la célula, actuará en el retículo endoplasmático, actuará en el aparato de Golgi y ¿qué es lo que va a producir? Va a alterar esas proteínas de la célula y las va a transformar, ¿verdad? Las va a transformar. Y luego el virus se sale, ¿no? Se va de la célula y va a ir a contaminar otras células, ¿no? Pero ya ha dejado esta célula marcada, esta célula alterada, ¿no? Por ende, esta célula con otras capacidades, qué sé yo, ¿no? Esta era una célula renal, ¿no? Que intervenía en la filtración de la orina, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no va a poder cumplir esa su función porque ya es una célula modificada, es una célula alterada. ¿Y qué va a hacer? Más bien, entonces, esta célula se va a multiplicar, pero con esa nueva característica, digamos, y lógicamente que causará una insuficiencia renal. ¿Qué proteínas tiene el virus del hanta o el hantavirus, ¿no? Tiene básicamente los tipos de genes primero, ¿no? Tiene un gen L o large, ¿no? Que va a codificar el ARN polimerasa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que interviene en la replicación del virus, ¿no? Luego tenemos el gen M, ¿no? Que básicamente codifica el precursor de glucoproteínas. Las glucoproteínas son proteínas de superficie, ¿verdad? Luego tenemos un gen pequeño o small, ¿no? Que va a codificar la proteína de la nucleocápside. Y aquí tenemos esos 3 tipos de genes. Las glucoproteínas virales de superficie serán la G1 y la G2, ¿no? La G1
con la función de adherencia a la célula a la que va a invadir, y la G2 básicamente con la función de fusionarse, ¿no? Excepto los nairovirus. Los nairovirus tienen hasta 3 glucoproteínas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué características tiene el hantavirus? Es un virus envuelto, ¿no? Como habíamos visto en los dibujitos. Su cápside es helicoidal, con 3 segmentos, es trisegmentado o tricatenario, circular, ¿no? Y su genoma es RNA negativo, ¿ok? RNA trisegmentario negativo, en otras palabras, ¿no? Ya hemos dicho, tiene 2 proteínas de superficie, la G1 y la G2. La G1 con funciones de adherencia, la G2 con funciones de fusión. ¿Cómo se produce el contagio? Lo mismo, ¿no? Básicamente el vector son los roedores, estos y mucho más pequeños inclusive, ¿no? Que en sus deposiciones, en su orina, vamos a encontrar el virus y lo vamos a aspirar, ¿no? Básicamente estos roedores en un momento eran roedores silvestres, también rurales, ¿no? Pero poco a poco se han ido volviendo roedores urbanos, ¿no? Básicamente como siempre, los primeros síntomas van a ser como una fiebre o como un cuadro gripal común y corriente, ¿verdad? Leve fiebre, leve cefalea, leve dolor abdominal, ¿no? Mialgias, artralgias y todo eso, ¿no? En estos casos sí se asocia con problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolores en la parte baja de la columna, ¿no? Básicamente no tenemos una vacuna contra el hantavirus, ¿verdad? ¿Y por qué no tenemos todo esto? Porque el grado de bioseguridad que tenemos que disponer para estos tipos de virus es un grado alto, ¿no? Entre 3 y 4 habíamos dicho. Y justamente acá vemos que el primer caso de hantavirus en el Perú perteneció a una mujer bastante joven de 29 años que falleció. ¿Dónde se produjo? En esta región, que no tengo la menor idea de dónde es. ¿Qué se llama esa región del mapa? Loreto, doctor. Loreto. Entonces, el primer caso de hantavirus en Perú se ha producido en Loreto, ¿no? Bueno, básicamente tiene la misma patogenia de otras fiebres hemorrágicas. Va a haber una normalidad en la permeabilidad vascular, aumentando esta permeabilidad, ¿no? Se va a producir, dado que esto se ha inhalado, ¿no? Se va a producir un edema pulmonar severo. Aquí vemos un pulmón llenito del virus, ¿no? Un edema pulmonar severo con ausencia de un componente inflamatorio, ¿ok? Aparte puede afectar a órganos como el corazón causando una miocarditis, ¿no? Puede afectar al hígado causando necrosis hepática y también, ya habíamos dicho, puede afectar a las células renales causando insuficiencia renal, ¿no? El periodo de incubación está entre 1 a 10 días, ¿no? El cuadro clínico, como todo, es un síndrome pseudogripal, leve cefalea, artralgias, mialgias, falta de apetito, ¿no? 50%, la mitad de los pacientes se recuperan en este síndrome pseudogripal y el otro 50% avanzan a insuficiencia respiratoria. Cuando ya estamos en presencia de la insuficiencia respiratoria, vamos a encontrar un hematocrito elevado con leucocitosis. En el caso del hantavirus, entonces no encontramos leucopenia, encontramos leucocitosis. Y finalmente, el paciente requerirá de un respirador, entrará en coma y posiblemente morirá, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aislando directamente al virus, ¿no? A partir del plasma sanguíneo. También podemos detectar sus antígenos por el PCR, ¿no? Podemos
identificar sus anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta y por inmunofluorescencia directa también, ¿no? Puedes identificar IgG, IgM. También podemos hacer un diagnóstico clínico, lógicamente, viendo los signos y síntomas que ha desarrollado ese paciente. Podemos hacer un diagnóstico epidemiológico, ¿no? Entonces yo digo, entre los años tantos y tantos, ¿no? Ha empezado a haber un tipo de enfermedad entre los pacientes de tal región, Loreto, por ejemplo, ¿no? Y se ha visto que estos pacientes han ido presentando tales síntomas y tanto por ciento se han muerto y tanto por ciento, bueno, se han curado, ¿no? Entonces, mediante esto, yo a todos esos pacientes que se han curado les hago exámenes serológicos y identifico el agente etiológico, ¿no? Entonces, ese es un diagnóstico epidemiológico. También puedo hacer un diagnóstico radiológico. ¿Qué lesiones en rayos X va a causar este virus, ¿no? Un patrón neumónico se llama, ¿no? Que son imágenes algodonosas grandes bilaterales en los dos pulmones asociadas a lesiones algodonosas pequeñas, ¿no? Generalmente esto es característica del antivirus. Y también realizar, lógicamente, un diagnóstico virológico con el aislamiento del virus como tal, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del diagnóstico y la prevención, lógicamente, será el control de los roedores en áreas urbanas, básicamente. Este cuadrito lo vamos a pasar rápidamente, ¿no? Aquí nos habla básicamente de cómo prevenir el tema de estas fiebres hemorrágicas. En resumen, este cuadrito es higiene, mucha higiene.